Mi padre siempre fue un hombre respetado, se lo ganó a pulso y, como no, sí era maestro en el pueblo, pero también hacía albañilería, plomería, electricidad y deberes de campo. Aparte de que su nobleza era infinita, pues siempre regalaba comida a los más necesitados. Y si no tenía dinero, ayudaba con su mano de obra en lo que se le requiera a cambio de nada. Todo eso sin decir que era un excelente papá, muy responsable y extremadamente cariñoso con sus hijos y con mi madre. La forma de ser de mi padre causaba envidia en muchas personas e inclusive entre sus propios amigos, o bueno, disque amigos. Estos se burlaban de él y le decían que su vida era aburrida, puesto que mi padre no tomaba, no fumaba y tampoco era mujeriego. Especialmente uno de ellos le traía un odio enorme acompañado de envidia. Siempre lo maldecía y a su vez decía que alguna vez ese santo tendría su escarmiento. En una ocasión, la esposa de este hombre acudió a nuestra casa. Era por allí de las 11 de la noche y fue muy desesperada a buscar ayuda. Según se había quedado misteriosamente sin energía eléctrica y su esposo se había ido de viaje. Mi papá, quien ya se encontraba dormido, se levantó y muy gustosamente aceptó ir hacia la casa. Mi madre, quien tenía una mala espina, le dijo que no vaya, pero éste le dijo que no se preocupara, que iba a ser rápido. Además, que a él no le gustaría quedarse sin electricidad en esos días donde el calor y los mosquitos estaban a la orden del día. Y bueno, así fue como mi padre acudió a la casa de esta señora. Al llegar, se percató que solo se trataba de un fusible que se encontraba quemado, así que le hizo un remedio y pudo reparar el problema. La señora le agradeció mucho y le dijo que no tenía dinero para pagarle. Pero mi padre le dijo que no se preocupara. Al ser la esposa de su amigo, de todos modos no tenía pensado cobrarle. Una vez terminado el trabajo, en punto de la medianoche, mi viejo salió de aquella casa rumbo a la nuestra. Así que bueno, no está de más comentar que por el horario las calles eran solitarias y además poco visibles, pues estaban cubiertas por una densa capa de neblina que opacaba el ambiente del lugar. Para que él pudiera llegar a nuestra casa, tenía que pasar por un gran parque que se encontraba casi en el abandono, y fue en este mismo lugar donde al estar caminando se encontró con una mujer llorando. Esta se encontraba justamente a orillas de un terreno desocupado que colindaba con el monte y se cubría la cara con ambas manos. Al escuchar los sollozos, mi padre fue hacia ella y comenta que al momento de acercarse por donde estaba la mujer, sintió un descenso rápido de la temperatura. Esto le generó un gran desconcierto, pero igual y se lo atribuyó a su ubicación muy cercana al monte. Mi viejo, tal cual valiente que era, nunca sintió miedo y con sus ganas de ayudar que lo caracterizaban, no dudó en tocarle el hombro a la mujer para después decirle: «Buenas noches, señorita. ¿Se encuentra usted bien? ¿La puedo ayudar en algo?». Al instante de realizar eso, mi padre cuenta que la mujer dejó de llorar y se quedó callada por unos segundos, para después volver a romper el silencio del desolado sitio por medio de una risa demoníaca. Al escuchar esas carcajadas sobrenaturales, ahora sí, aquel valiente hombre se hizo para atrás. La mujer, con el mismo tono demoníaco con el que estaba riendo, le dijo: «Vete de acá, buen hombre, que no he venido por ti». Sin pensarlo dos veces, corrió y corrió sin mirar atrás, al mismo tiempo que rezaba y tomaba con fuerza el crucifijo que le colgaba del cuello. Dice no estar seguro, pero le pareció escuchar unos gritos desgarradores cuando él ya se encontraba lejano del sitio. Pero a pesar de que los gritos se le hicieron conocidos, él no se detuvo para nada hasta llegar a mi casa y contarle a mi madre lo que le había pasado. Ella le preparó un té porque tenía miedo que le dé un infarto de lo asustado que estaba, y antes de dormir se pusieron a orar mucho hasta que llegó el momento que lograron conciliar el sueño.
Al día siguiente mi padre se despertó con la desagradable noticia de que aquel amigo, aquel que le tenía tanta envidia, había muerto. La esposa de este iba llorando y gritando desconsoladamente a mi casa, diciendo que su esposo había muerto. Sin embargo, la señora le pedía perdón a mi padre a nombre de ella y del ahora fallecido. Mi padre trató de tranquilizarla, puesto que no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. Y fue entonces cuando la señora nos contó entre llanto que su esposo le tenía tanta envidia a mi padre que se habían puesto de acuerdo para asaltarlo y, de ser posible, acabar con su vida. Es por eso que dañaron el fusible de su casa de forma intencional, a sabiendas que mi padre no se negaría en ir a revisarlo. El ahora difunto esperaba a mi padre en aquel parque oscuro y abandonado, que era el camino de regreso y que sería el lugar ideal para realizar el crimen. Aunque la señora, después de tranquilizarse, mencionó que no sabía cuáles eran las verdaderas intenciones de su esposo, pero él se notaba muy dispuesto y había ido armado con una navaja. De igual forma, la señora nos contó que eran apenas como 40 minutos que mi padre había salido de su casa y su esposo no llegaba. Ella se preocupó, pero tenía fe en que el Señor lograría su objetivo y fue así que ella se acostó a orar para que todo saliera bien. Pasados 5 minutos de que se había acostado, alguien tocó la puerta y presurosa fue a abrir pensando que era su esposo. Entonces vio a su marido parado frente a ella, extremadamente pálido, con las pupilas dilatadas y bastante frío, tan frío que le salía vapor frío de la piel. Rápidamente lo llevó hacia la cama y lo envolvió con todas sus cobijas, además de que le puso paños de agua caliente en la frente. Pero la temperatura del señor no aumentaba y muy al contrario, no dejaba de bajar, y era tan así que el cuarto donde él se acostó quedó frío. Ella, sabiendo que no podía acudir a la policía por ayuda, le preguntó insistentemente qué le había pasado. Pero el hombre simplemente no se movía, seguía con los ojos muy abiertos y las pupilas dilatadas ahora estaban en blanco. A palabras de la señora, en lo que fue el último suspiro de su marido, este le alcanzó a decir que iba a atacar a mi padre por la espalda, pero cuando ya iba a realizar el acto, vio a mi padre correr. Esto se le hizo bastante extraño, así que salió detrás de él para alcanzarlo. Pero en el camino, lo detuvo una mujer con cara de caballo y patas de cabra. Después de eso, se la pasó diciendo entre llanto: «Era el diablo que vino por mí, era el diablo que vino por mí». Repitió esto una y otra vez, hasta que poco a poco se quedaba sin fuerzas. El hombre no cesó de repetir esa frase con una voz cada vez más baja, hasta que falleció. Mi padre, al escuchar el relato de la señora, sintió un escalofrío por todo su cuerpo y sacó a la mujer de la casa. Le dijo que no se volviera a acercar a él o a su familia. Así que entre molestas, con miedo e indignada, mi madre y yo le dijimos a mi padre que la denunciara por lo que había hecho. Pero mi papá respondió que no era necesario, que ese hombre y esa mujer ya habían tenido su merecido. Hoy en día en mi casa no se toca el tema. Mi padre falleció y fue despedido con honores en el pueblo. Por mi parte, nunca he dejado de preguntarme qué había sido esa cosa que se le apareció ese día, pero si es que fue el diablo, le agradezco por proteger a mi padre. Mi nombre es Ángela y el día de hoy les quiero contar una historia que me ocurrió en un diciembre de hace 17 años con mi primogénito en vísperas de Año Nuevo. Algunas personas dicen que son buenos y otros dicen que son malos. Pero mi historia tiene que ver con unos seres de leyenda que son bien conocidos en la península de Yucatán y de los cuales se menciona que son los guardianes del monte. Se trata de los aluches. Bueno, aquí voy. Soy de Tecash, Yucatán y vivo ahora en la capital del estado. Mi relato me ocurrió cuando me casé a la edad de 18 años y tuve a mi primer hijo,
Para ese tiempo, mi bebé tenía 4 meses de nacido. Desde ese entonces y hasta el día de hoy, soy una persona que cuando arreglo la casa, suelo cambiar las cosas de lugar. Y bien, el caso es que vivía en casa de mis papás. El cuarto que tenía de soltera, la habilité para vivir con mi ex esposo y con mi recién nacido. En uno de esos días, decidí cambiar los muebles de lugar. La cuna de mi bebé lo puse cerca de la ventana que da hacia la calle. Y entre la ventana y la reja de la calle hay unos metros de distancia. Mi abuelita fue a pasear a mi casa y cuando entró al cuarto, al ver a mi bebé, me dijo: «Haces mal en poner la cuna cerca de la ventana. Los malos aires pasan y como el niño no está bautizado, puede cargarlo». Sinceramente no era nada creyente de esto, en verdad era escéptica. El caso es que no le presté atención y así pasaron 3 o 4 noches. Mi ex esposo en ese entonces trabajaba 4 días y descansaba 3. El tercer día de su descanso también representaba el 7º día desde que cambié las cosas de lugar. Esa noche nos acostamos a dormir en la hamaca y mi bebé en su cuna. Teníamos un ventilador de pedestal de esos que giran. La noche transcurría y por allí de las 3 de la mañana mi bebé lloró como de costumbre. Por lo mismo me desperté y le di pecho. Pero como no se llenaba solo con eso, tenía que prepararle una mamila y fui a la parte de atrás de mi cuarto y le preparé su leche. Se lo di y luego le di unas palmaditas en la espalda para sacar el aire. Para ese entonces ya el sueño se me había espantado. Acosté a mi bebé en su cuna, luego apagué la luz, me recosté y cerré los ojos. Cuando de repente escuché que mi ventilador empezó a hacer un ruido muy extraño, como si se hubiera atorado y no lo dejaran girar. Rápidamente abrí los ojos para ver de qué se trataba, pero el ventilador estaba funcionando normal, así que no le hice mucho caso. De nueva cuenta cerré los ojos, pero el ventilador otra vez emitía ese sonido como si alguien lo estuviera deteniendo. Intempestivamente volví a abrir los ojos y fue allí cuando me llevé el susto de mi vida. Pues frente a mí había un hombrecito, o no sé cómo llamarle. Era gordito, con unos cuernitos y orejitas largas. También tenía colmillos que sobresalían de su boca. Al verlo, quise tirarme de la hamaca y levantarme, pero él puso su mano sobre mi boca para taparla y sentí un enorme pesar sobre mí. Quizás muchos de ustedes pensarán que lo que me pasó fue un parálisis de sueño, pero no fue así. Comencé a moverme desesperadamente para despertar a mi esposo y así él me ayudara a liberarme de aquel ser. Pero para nuestra mala fortuna logré despertarlo, pero enseguida esa cosa se subió a nuestra hamaca y también le puso la mano sobre la boca. Aún lo recuerdo y se me pone la piel de gallina, pues miré cómo mi esposo desesperadamente lloraba y trataba en vano de liberarse. En nuestro desespero nos movíamos como poseídos y el ser miraba con sus ojos rojizos hacia la cuna de mi bebé, quien para ese entonces no paraba de llorar. Esto me hizo entrar en una paranoia mayor. Afortunadamente, alguien escuchó el sonido forzado de nuestros hamaqueros. Se trataba de Pepito, mi gato. Él se metió a la habitación por medio de la ventana, la cual dejábamos abierta por el intenso calor. Y luego caminó hacia nosotros, maullando e intentando desesperadamente subirse a la hamaca. Al ver a Pepito, la cosa esa hizo una expresión de horror y se tiró de la hamaca, corrió a toda velocidad, saliendo también por la ventana. Pepito lo había perseguido, pero no pudo alcanzarlo.
Apenas pudimos liberarnos, me levanté rápidamente con un llanto que no pude conciliar y abracé a mi bebé, a quien consolaba desesperadamente. Mi esposo prendió la luz, cerró la ventana y encerró a Pepito con nosotros en la habitación. Esa noche ya no pudimos pegar el ojo de nuevo. Al día siguiente le conté a mi madre lo que había ocurrido. Y ésta me llevó hacia donde vivía don Haroldo, el cual era un brujo. Él fue hacia mi casa y durante nuestras inspecciones descubrimos unas pequeñas huellas en el jardín que seguían hasta el inmenso patio que solamente se separaba del monte por medio de una albarrada. Don Haroldo nos dijo que aquello que habíamos visto la noche anterior se trataba de una luz. Y seguramente solo quería jugar con nosotros o jugarnos una mala broma. El viejo nos preguntó si habíamos acudido a alguna milpa en los días anteriores, pero al menos no era mi caso. Sin embargo, al pasar los días, mi marido confesó todo, y fue allí cuando el brujo le dio sentido a la visita de la luz. Mi esposo confesó que había estado entrando a una milpa a tomar algunas naranjas dulces a diario durante el trayecto hacia su trabajo. Entonces, el aluz guardián de la milpa lo había seguido para hacerle una travesura y darle un escarmiento para que nunca más volviera a tomar nada que no fuera de él. Así que bueno, está de más decir que desde aquel día soy fiel creyente de todo lo que mi abuela y mi madre me cuentan, pues fui víctima de la travesura de una luz. Cerca de donde vivo hay un pueblo que, como en muchos otros, celebran el Viacrucis de Semana Santa. Es un pueblo pequeño del cual preferiría omitir los detalles por cuestiones de seguridad. En dicho poblado existe una leyenda, o más bien una realidad, pues en todos los Viernes Santo sale un ser a quien los pobladores le llaman la Dolorosa. Ese ser, santo, demonio o espíritu, existe desde que se fundó el poblado, por lo que la gente antigua comenta que debió tratarse de algo o alguien que vivió allí desde hace muchos años atrás, antes de que los primeros pobladores se asentaran en ese sitio. La anécdota que viví ocurrió de la siguiente forma, y les juro que solo de recordarlo siento un miedo horrible que me pone la piel de gallina, pero bueno, aquí les va. Yo tenía en ese entonces unos 12 años. Mi familia y yo no somos originarios del pueblo, pero mis papás consiguieron unas tierras allá para trabajarlas. Así que seguido viajábamos, pues comenzaron a sembrar chile, maíz, plátano, entre otras cosas. Nosotros somos católicos y desde el principio mis papás se acercaron a la pequeña capilla del pueblo, demasiado pequeña pero muy bonita. El sacerdote a cargo de los oficios ya era grande y se encontraba próximo al retiro. E inevitablemente, y aún en contra de la voluntad de los pobladores, un cura más joven debería llegar a suplir al viejo hombre de Dios. Para ese entonces se acercaba Semana Santa y todos los pobladores católicos se comenzaban a preparar para la festividad. Ya saben, preparar el altar, la sacristía, la urna y las imágenes que utilizarían para el Viacrucis. Mi hermanito fue elegido para sostener los inciensos que le ponen al cirio pascual en la ceremonia del Fuego Nuevo. Se sentía el ambiente muy ameno hasta que una señora mencionó algo que hizo que todos guardaran un silencio sepulcral. ¿Creen que hoy venga la Dolorosa?, murmuró. Nadie a su alrededor fue capaz de responder y todos bajaron la cabeza.
Mis papás, al ser nuevos en el poblado, preguntaron quién era la Dolorosa. Y una de las señoras, que son de las que organizan todo, se acercó a ellos y los llevó a unos metros para hablar a solas. Yo, como niña curiosa, me acerqué sin que se dieran cuenta. Es la Virgen que se aparece. Bueno, así la podamos acá, pero no sabemos si en verdad sea ella, dijo con cierto temor. Pero cuando dan las 9 de la noche, todos aquí se encierran. Nadie sale hasta el sábado a los primeros rayos del sol. Por eso mismo, el oficio del Santo Entierro se hace a las 7 para que todos puedan llegar a sus casas y encerrarse. Les sugiero que hagan lo mismo. Escuchen lo que escuchen, no abran la puerta ni las ventanas. Cierren bien y acuéstense a dormir, no vaya a ser que los vea y se los quiera llevar. Miró a mi papá y a mi hermano. ¡Ey! Se oyó a unos metros. Se trataba de otro grupo de señoras quienes hablaban a la señora que nos contaba sobre la Dolorosa. La señora les hizo una seña, dándoles a entender que iría, y luego se volteó hacia nosotros al tiempo que repitió: «Hagan lo que les digo y por nada del mundo se asomen». Luego se marchó. En mi familia todos quedamos desconcertados por lo que la señora nos había contado, pero nadie dijo nada y cada quien siguió en lo suyo. Al pasar un par de horas, todos los líderes del pueblo, conformados entre señores y señoras, se encerraron con el sacerdote en la parroquia. Invitaron a mi papá para que entrara y se ponga al corriente con las actividades de la semana. Mi papá cuenta que en esa reunión no querían tocar el tema, pero él comenzó: «Yo sé que hay una leyenda de estas tierras. Si consideran que mi familia corre peligro, díganme para que yo tome las medidas necesarias o me regrese a mi ciudad». Fue entonces que el sacerdote le contó lo mismo que le había contado la señora con anterioridad a mi papá. Todos los presentes escucharon al cura hablar de lo que tanto los había horrorizado año con año, y al finalizar de hablar con mi padre, uno de los señores preguntó: «¿Qué haremos cuando llegue su reemplazo, padre?». A lo que el sacerdote contestó al tiempo que se persignaba: «Pues ustedes sigan haciendo lo de siempre. El nuevo padre tendrá que darse cuenta por él mismo si no les cree, así como yo tuve que creer». La semana transcurrió normal. Llegó el Jueves Santo y se hizo el oficio del lavatorio de pies. La gente estaba contenta y lista para el viernes. El viernes desde temprano, las señoras ya habían preparado la comida para la gente y en punto de las 12 comenzaron con los oficios. El Vía Crucis, luego la lectura de las 7 palabras para que a las 3 de la tarde se estuviera con la última frase que dice: «Dando un grito, entregó el espíritu». Esta frase hace alusión a la muerte de Jesús y después de pronunciada, todos nos hincamos y guardamos silencio. Para la fe católica, este momento es importante, pues a partir de ahí hasta la ceremonia del fuego nuevo, todos estamos desprotegidos y el demonio anda suelto. No hay santos ni ángeles protegiendo, es momento de tristeza. De ahí viene el rosario de pésame y luego el santo entierro. Terminando el último oficio, toda la gente se resguardó en sus casas, incluyendo a mi familia. Eran ya las 9 de la noche y todo estaba en completo silencio y oscuridad, hasta que a lo lejos se escucha un lamento. Era como un quejido, tal vez un sollozo. Todo el ambiente se tornó pesado y frío, predominaba la tristeza. En la casita donde nos quedamos, la ventana tenía un espacio entre el marco de la ventana y la pared de mampostería. Era muy pequeño, pero lo suficientemente espacioso para poder ver hacia afuera, y fue cuando la vi.
Era un ser muy grande, vestía una túnica negra y un velo oscuro, tenía las manos muy huesudas que cubrían su rostro, pero no parecía caminar. Estaba muy cerca de la casita de donde estábamos, el lamento se oía cada vez más cerca. De repente, giró hacia la ventana por donde la veía y destapó su rostro. Era muy cadavérico, como momificado, y pegó un alarido que incluso escribiendo estas líneas aún me da tantos escalofríos. Mis papás se dieron cuenta de que yo estaba viendo por la ventana y me apartaron inmediatamente de ahí en total silencio. Me taparon la boca para que no gritara, pues esa cosa estaba yendo hacia mí mientras lloraba. Nos escondimos en el otro cuartito los 4. Solo escuchábamos cómo lloraba al pie de la ventana hasta que solo era un susurro y al salir el sol, todo cayó. De la impresión me dio calentura, tuve pesadillas con esa cosa por casi un año, estaba tan mal que ya ni me regañaron. Pero los pobladores se dieron cuenta y les dijeron: «Uy, a tu niña la vio, pero lo bueno que es niña, no se la llevó, seguramente sus ojos no eran de su talla». Esto desconcertó a mi padre, quien no entendió lo de los ojos, y entre varios pobladores le contaron que desafortunadamente don Tebo había sido la víctima este año. A un lado se encontraba llorando una señora como de 70 años, que por lo que pudimos entender, era la viuda del señor. Lo que pasa que don Tebo era bebedor y le dijimos que al menos el día de hoy no bebiera y se resguardara como todo el pueblo. Pero don Tebo no hizo caso, bebió hasta quedar inconsciente y a pesar de ser el día de la Dolorosa, se quedó dormido en la calle. Comentó uno de los hombres allí presentes. Desde que escuché que los lamentos de la Dolorosa cesaron en plena madrugada antes que saliera el sol, supe que algo malo había ocurrido. Y le comenté a mi esposa que seguramente había encontrado a un pobre incauto con los ojos de su talla, sin saber que el pobre de Teo había sido la víctima. Dijo otro hombre tristemente, interrumpiendo al anterior. Ya luego, la gente le explicó a mi padre que seguramente la Dolorosa llora porque no puede ver. Por eso siempre ese día anda en búsqueda de alguien a quien le pueda robar sus ojos para contemplar por última vez la noche y luego marcharse de donde sea que viene, esperando el próximo Viernes Santo para salir en búsqueda de otros ojos de su talla. Saben, desde ese entonces solo fuimos un par de veces más, pero para el viernes nos quitábamos. Sinceramente, no sé qué era ese ser, pero lo que sí sé es que no era la Virgen. Sin embargo, desde ese entonces no participo ni en el Via Crucis ni en el Santo Entierro, pues usan la imagen de la Dolorosa para ello y la verdad que muero de miedo. Esta anécdota sucedió en un diciembre a finales de los 50s, cuando mi abuela materna era apenas una adolescente. Vivía en una comunidad del estado de Yucatán, carente de agua potable, corriente eléctrica y con mucha marginación. Ella decía que las mujeres, incluyendo niñas, tenían que esconderse de los llamados intercambios, que básicamente era cuando dos familias querían relacionar a sus hijos, aún en contra de la voluntad de los jóvenes. Para la familia, este acto era una verdadera ganga, pues para dejar ir a la mujer, recibían a cambio un pavo y una pequeña despensa que realmente no era algo significativo, pero equivalía a un día de comida asegurada y una boca menos que mantener. Solía ocurrir que cuando las mujeres de una familia se enteraban de que otra familia, por lo general de otro pueblo, llegaría en búsqueda de vínculos maritales,
Estas se internaban en las profundidades del monte y no se aparecían por todo el día. Las consecuencias de esto, por lo general, eran muchísimos azotes con soga de sosquil. Pero eso no importaba, pues el jefe de la otra familia se ofendía o simplemente no tenía recursos para regresar a la comunidad. Y de esa forma, las mujeres aseguraban seguir teniendo, entre comillas, algo parecido a la libertad. La vida no era cómoda, pero sí tranquila. Las mujeres lo único que podían hacer era dedicarse a la limpieza y la cocina, en lo que los hombres llegaban de trabajar de las milpas. Mi bisabuela, quien estaba en contra de estas prácticas, le recalcaba claramente a mi abuela que por ningún motivo abriera la puerta a ningún extraño. Pero mi bisabuela no temía que otra familia se llevara a su joven hija, sino que le temía a algo que para ella resultaba más escalofriante. Se trataba de los Wai. Estos eran brujos, por lo general perversos y con tal poder que podrían hacerte enfermar o enloquecer solo con mirarte. También tenían la capacidad de convertirse en bestias y de esa forma alimentarse de los animales de granja. Aunque en las comunidades solían acudir con el objetivo de buscar esposa, que casi siempre se trataba de la joven más bella de la comunidad. Mi bisabuela le explicó a mi abuela una situación que le ocurrió a una de sus vecinas más jóvenes. Cuenta que a esta muchacha le llegaron a tocar la puerta y ella decidió ver quién era. Pero simplemente había una pequeña roca al lado de su entrada, pero no le tomaba importancia. Y conforme pasaban los días, le seguían tocando su puerta y cada vez que se asomaba, la piedra iba creciendo más y más. Hasta que llegó el día en que la muchacha desapareció. Al tratarse de una comunidad pequeña, todos se enteraron y los hombres decidieron ir a buscarla a los alrededores. Buscaban y buscaban. Pasaban los días y nada, hasta que decidieron husmear en un cenote a las afueras de la comunidad. Los hombres cuentan que al entrar a esta se percibía un olor muy fuerte y desagradable, además que se escuchaban voces fantasmales y el ambiente era sofocante. Cuando estaban a punto de perder el ánimo, caminaron hasta que llegaron al final de la cueva, donde al fin encontraron a la muchacha. Ante el horror y asombro de los pobladores, la muchacha se encontraba desaliñada y con un aspecto similar al de haberse perdido por años cuando solamente habían sido días. Pero lo más horrible de la situación fue ver que la joven alimentaba a 2 seres, cada uno amamantado por ella. Relatan que eran como unos bebés, pero deformes y con caras horrorosas. Los seres, al percatarse de los hombres, salieron corriendo, gritando lamentos y desaparecieron. La muchacha gritaba desesperada y le costó trabajo llevarla al pueblo. Cuentan que ella quedó loca y que entre balbuceos pedía regresar al cenote con su amado y sus hijos. Además, la chica rechazaba y se ponía agresiva al tener a cualquier hombre cerca, incluyendo a su mismo padre. Las mujeres del pequeño poblado intentaban bañar a la muchacha, pero por más baño que le dieran, nunca se lograba quitar ese aroma repugnante. Varios hombres decidieron volver a la cueva para ver qué era lo que pasaba en ese lugar. Y dicen que al entrar lograron ver entre la oscuridad a un hombre con forma de cabra, más grande que el tamaño de una persona y caminaba en sus 2 patas traseras. Junto a él, en cada lado, estaban esos 2 seres con forma de bebé, pero que claramente no eran humanos.
La muchacha intentó varias veces escapar hacia la cueva sin que se dieran cuenta, así que los pobladores decidieron realizar oraciones para ella. Pero cada vez que la querían ayudar espiritualmente, ella se ponía agresiva y hacía daño. Y de esta manera, poco a poco se fue debilitando hasta que murió. Sinceramente, nunca se supo qué pasó con exactitud para que ella quedara loca. Muchos aseguran que en el día en que ella murió, el ambiente era demasiado pesado. Y antes de que se realizara el velorio, el cuerpo desapareció. Solo quedó en su casa un olor a peste que nunca se iba. Decidieron derrumbarla y construir un gallinero. Pero las gallinas siempre en la madrugada se espantaban por algo que veían. La gente del sitio decidió que lo mejor era abandonar sus casas y mudarse a otro sitio donde pudieran iniciar una nueva comunidad. Pero, ¿saben? Los grandes sacerdotes mayas mencionan que aquel macho cabrío se trataba del propio Huaychivo, quien no iba a descansar hasta desposar a una jovencita de la comunidad. Existen varios mitos y leyendas acerca de lo que se debe hacer o no hacer en Semana Santa. Uno de ellos nos dice que si te bañas en algún río, lago, laguna, etc., caerá una maldición sobre ti y te convertirás en un pez de ásperas escamas. Muchos creen que es solo un mito para asustar a los más pequeños, pero otros afirman que en algún momento este maleficio era uno de los más temidos de la temporada. Veracruz es un estado ubicado al extremo oriente del país y a su vez colinda con el Golfo de México, pero también con otros lugares espectaculares por su belleza natural, así como sus costumbres y su gastronomía. Esta leyenda tiene sus orígenes aquí, exactamente en un antiguo pueblo de Rancho Viejo, una pequeña región de pescadores. Se dice que Damasia e Irene, madre e hija, eran de las personas más devotas de la localidad después de la muerte de su esposo. Damasia inculcó a Irene las costumbres y el servicio de la iglesia. De esta manera, las dos mujeres se paseaban por todo el estado, acudiendo a otras comunidades a las fiestas patronales y ferias de los santos que veneraban. La vida para ellas dos pasaba con calma y tranquilidad. Sucedió un Jueves Santo. Damasia le pidió a su hija que fuera por leña para el fuego de la casa. Obediente, la señorita tomó un saco de yute, unas cuerdas y emprendió el camino para la tarea encomendada. Poco después, antes de que el sol se ocultara, Irene volvía a su casa con la leña que se le había encargado. Debido a la tarea pesada que tuvo que hacer, se sentía llena de polvo, tierra y mugre, así que lo único que deseaba en ese momento era tomar un baño. Su madre inmediatamente le advirtió que en los días santos no estaba permitido bañarse. Irene solo contestó de forma irónica: «Ay, mamá, que me perdone Dios, pero al menos quiero lavarme la cara». Sin perder más tiempo, Irene tomó un guacal, un poco de jaboncillo y se fue al pozo que estaba a unos cuantos metros atrás de su casa para lavar su cara. Al poco tiempo se escucharon unos gritos pidiendo ayuda desesperadamente. Era Irene quien le gritaba a su madre que acudiera a su auxilio. Al llegar Damasia al lugar, pudo presenciar cómo del pozo salía una ola como de 3 metros de altura, la cual elevaba a la joven Irene. El horror se incrementó cuando empezó la abominable transformación. Aquellas facciones refinadas, aquella piel morena y tersa, esos ojos encantadores ligeramente verdosos y su largo y sedoso cabello oscuro que poseía, Irene comenzó a cambiar.
La boca se le alargó e hinchó, los ojos se le hicieron más grandes, planos y vidriosos. La piel se empezó a tornar de un color rojo pálido y el cabello de una tonalidad rojo brillante. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. Sus piernas se pegaron y de la cintura para abajo empezaron a aparecer escamas verdosas, ásperas y viscosas. Lo que antes eran las piernas de la joven, ahora era una cola de pez. Una vez finalizada la transformación, el muro de agua cayó, arrastrando a la nueva criatura a la laguna de Tamiagua. La madre de Irene, o lo que quedaba de ella, angustiada y con lágrimas en los ojos, fue a pedir ayuda a los lugareños para que buscaran a su hija. La ayuda no se hizo esperar. Varios de los pescadores y lancheros salieron en búsqueda de la joven. Una vez llegando a la laguna, se adentraron en ella y al poco tiempo, para sorpresa de ellos, vieron como una vieja lancha se materializaba de la nada frente a sus ojos. Era una embarcación muy desgastada, oxidada de los herrajes y con señas que parecía que lo hubieran dejado en el fondo de la laguna por varios años. Dentro de esta embarcación, sentada en un extremo, se encontraba esta criatura abominable que hace poco tiempo era Irene. Observaba a los pescadores y proyectaba un gesto burlón con una sonrisa sarcástica. Ahora era una sirena de aspecto siniestro y con dientes tan puntiagudos como los anzuelos que se usaban para pescar. Los pescadores, como hipnotizados por su canto, no podían apartar su vista de ella y poco a poco se acercaban a la embarcación. De repente, el canto majestuoso se interrumpió para dar entrada a una vociferación metálica y gutural, siniestra por demás, la cual decía: «Peten acá, peten acá». Era una lengua azteca y los pescadores de inmediato entendieron el mensaje. Significaba que no se acercaran y regresaran por donde llegaron. Todo el equipo de búsqueda entendió que estaban tratando con una fuerza desconocida y decidieron seguir la indicación de la sirena y no buscarla nunca más. Desde ese entonces, cada Jueves Santo, la madre de Irene regresaba a la laguna y caminaba hasta la playa de Tamiagua en espera de encontrar a su hija. Sin embargo, los pescadores afirman que la bella Irene solo es un recuerdo. Ahora solo existe un ser maligno en forma de sirena al que si le ven el rostro, voltea las lanchas para ahogar a los osados que la miraron. Otros pescadores dicen que cuando las olas se embravecen, se escucha ese canto hipnotizante y ven a una hermosa mujer desnuda bañándose en la laguna. Encantados por la belleza de esta mujer, acercan su lancha hasta ella y cuando están lo suficientemente cerca de la criatura, la sirena muestra su verdadera apariencia. Los jala al agua y los empieza a devorar con sus agudos dientes mientras aún se encuentran con vida, pues sus expresiones no denotan ningún gesto de dolor. Hola una vez más, querida comunidad, espero que hayan disfrutado estos 4 relatos que son leyendas de México. Y el día de hoy quiero aprovechar este espacio para mandar un saludo al miembro de la comunidad, Edgar Zapata, quien nos escucha desde Reynosa, Tamaulipas. Te agradezco muchísimo todo el apoyo, que estés bien, saludos y te quiero mucho. En mi pueblo, allá en Yucatán, vivía un hombre llamado Filemón. No era de esos que se podrían en dinero, ni tampoco de los que se ganaban el respeto de la gente por andar diciendo cosas bonitas. Filemón era uno más de los que se levantan temprano, agarran la coa y el machete y se van a chambear la tierra, que es como decirle buenos días al sol.
A su avanzada edad, Filemón había visto pasar más temporadas de lluvias y sequías que cumpleaños. La escuelita básica le dejó un poco de cuentas y las letras justas para entender los letreros en la cantina, pero no más. Yo, Tulio, con mis años a cuestas, me acuerdo bien de Filemón. De verlo allá en la milpa sudando la gota gorda o en la cantina con su vaso de cerveza riendo como si el mundo le contara chistes buenos. Un día, entre tragos y risas, Filemón soltó algo que nos dejó a todos boquiabiertos. Habló de Juan Tul. Considerado un demonio para los toreros y un santo de los ganados que, según decían, te cambiaba la suerte con un simple parpadeo. Ahí estaba Filemón, con sus ojos chiquitos y su voz ronca, contándonos que él mismo había tenido un encuentro con Juan Tul. No eran muchos los cuentos que salían de la boca de Filemón, así que cuando empezó a hablar de este santo, nos callamos todos para escuchar. Resulta que para que Juan Tul te hiciera caso, tenías que hacerle una jugada arriesgada. Nada de rezos ni de velas. Este santo, según Filemón, pedía algo más. Había que meterse a un cenote, enfrentarse a un toro que por lo visto no tenía muy buen humor y salir de ahí como si nada. Para mí, que soy de entender las cosas de manera simple, eso sonaba a locura, pero Filemón no era de los que se achican fácil y decidió jugársela. Lo que contaba después era como una película que veías en la mente mientras escuchabas. Filemón, con su machete al cinto, se metió al cenote como si estuviera entrando a su casa y ahí, en la oscuridad del agua, se encontró con el toro. Nos decía que era como pelear contra una sombra, contra algo que no ves pero que sientes respirando cerca. Pero Filemón, con su tono serio y sus ojos brillantes, nos aseguraba que salió ileso, sin un rasguño, como si el toro y él hubieran hecho las paces. Juan Tul, según Filemón, le cumplió el deseo. No era que te saliera una moneda de la oreja ni que te regalara un caballo. No, el santo le concedió un deseo, como si tuviera una varita mágica guardada entre sus cosas de santo. Y ahí estaba Filemón, con su suerte cambiada, de la nada al todo, como el sol que se asoma en el horizonte y le da vida al día. Esa historia, amigos, marcó un antes y un después para Filemón. De ser un hombre de la milpa, se convirtió en el ganadero más rico de todo el pueblo. Sus vacas tenían más tierras que yo jamás imaginé tener y sus bolsillos sonaban a monedas de oro. Pero, como todo cuento que empieza con suerte, este también tomó un giro que nadie esperaba. La riqueza, como el fuego en la fogata, a veces calienta y a veces quema, y Filemón no fue la excepción. Ese hombre, que antes trataba las vacas como viejas amigas, ahora las veía como simples números en un papel. El machete que llevaba siempre al cinto se volvió más pesado, como si las monedas en sus bolsillos fueran cadenas que lo jalaban hacia abajo. La milpa que tanto trabajó se volvió un recuerdo lejano y en su lugar lo único que crecía era la sombra de su avaricia. La cantina, que antes lo veía entrar riendo y saludando a todos, ahora lo veía llegar con aires de grandeza. El hombre que alguna vez conocimos como Filemón se perdió entre la espuma de la cerveza y las risas de aquellos que buscaban aprovecharse de su riqueza. Y así, entre la abundancia y la soledad, Filemón se olvidó de la sencillez que alguna vez lo caracterizó. Y como en las historias que toman giros inesperados, esta no fue la excepción. Un día, en pleno mes de diciembre, entre la penumbra de la cantina,
Filemón se puso a contar una historia que nos hizo estremecer. Decía que él mismo se había enfrentado a Juan Tul en un duelo, como si fueran dos gallos de pelea. Con risas descontroladas y palabras arrastradas, Filemón proclamaba que ya lo había vencido una vez y que lo haría de nuevo. Esa noche, cuando salió tambaleándose de la cantina, nadie sabía que sería la última vez que veríamos a Filemón con vida. Los días pasaron y su ausencia se hizo evidente en el pueblo. Algunos murmuraban que Juan Tul había cobrado su deuda, que la arrogancia de Filemón había despertado la furia del santo. Fue uno de sus trabajadores quien, con miedo en los ojos, decidió ir a buscarlo a su rancho. La cabaña, una de esas viejas y polvorientas, fue testigo de la escena macabra que confirmó las peores sospechas. Filemón yacía en el suelo, su cuerpo marcado por cornadas que hablaban de la furia de un toro desbocado. La noticia se esparció como el viento en la milpa y todos entendimos que Juan Tul había cobrado su precio. Así, amigos, termina el inicio de esta historia de Filemón, un hombre de tierra que en su búsqueda de fortuna olvidó las enseñanzas sencillas y se metió con Juan Tul, el santo equivocado. En esta ocasión, les comparto una historia que suele escucharse en mi pueblo, Yaxcabá, Yucatán, durante los días dedicados a los finados. Cuentan que hubo una vez en el pueblo un campesino al que le gustaba mucho la cacería. Todos los días cuando iba a su milpa cargaba su escopeta. Así, si veo un venado cruzarse en mi camino lo puedo cazar, solía decir. Por las tardes, cuando terminaba de almorzar y escuchaba el sonido del cuerno que se soplaba para llamar a los que quisieran ir de cacería, tomaba su escopeta y su calabozo, llamaba a sus perros con un chiflido y se iba al sitio donde se reunían las personas que irían a la batida. Los días que no escuchaba sonar el cuerno, para quitarse la inquietud, tomaba su escopeta y se iba solo al monte, pues él ya sabía dónde acostumbraban a pasar los venados. Además, tenía mucha suerte. En ocasiones cazaba hasta 2 venados en una misma batida. Cuando sus compañeros veían esto, le decían de manera de broma que no fuera tanto a la cacería, que no fuera a hacer que causara la extinción de los venados. Solamente los escuchaba y reía. Cuando llegaban los días en que se celebraban los finados, nadie iba al monte porque sabían que eran días santos. Pero este campesino no descansaba de la cacería ni en esos días, y aunque su esposa le decía que no fuera, no la escuchaba. En una ocasión, próxima a la celebración de los finados, tomó su escopeta y se fue al monte para ver si cazaba algún animal. Llegó junto a un enorme árbol donde sabía que los venados iban a comer y se escondió entre la maleza para esperarlos. No pasó mucho tiempo. Cuando escuchó que algo se acercaba quebrando ramas a su paso, preparó su escopeta y apuntó en la dirección donde escuchó aquellos ruidos. De repente, vio asomarse una hermosa venada que se acercaba lentamente. Esperó que se acercara otro poco y le disparó. Al mismo tiempo que sonó el disparo, cayó la enorme presa. Muy contento porque vio que la mató, se le acercó, la amarró y la cargó para llevarla a su casa. Cuando llegó, le quitó la piel y le dijo a su esposa que guisara un poco de la carne en caldo para que comieran y que al resto le pusiera sal para que no se descomponga. La cabeza y la panza la coció en el pip como era costumbre. Al observar que la piel de la venada era muy bonita, pensó en ponerla al sol para que se seque y se la venda al zapatero.
La extendió y la clavó en una pared de su casa hecha con zacate y tierra roja. Cuando concluyó, su esposa le sirvió el guiso que había preparado, acompañado con algunas tortillas que elaboró a mano. Cuando el campesino terminó de comer, como ya había oscurecido, se acostó a dormir, pues estaba muy cansado. Apenas amaneció, lo primero que pensó fue ver si los perros u otros animales no se comieron la piel que puso a secar. Se levantó y fue a verlo. Cuando llegó al sitio donde la clavó, se sorprendió mucho al ver que en la pared había un hermoso huipil de mestiza. Cuando la miró fijamente, empezaron a brotar sus lágrimas porque reconoció que aquel hermoso huipil era la prenda que vestía su linda madre cuando la enterró hacía poco tiempo. Entonces reconoció que era el ánima de su madre que había cazado, y con esto que le sucedió ya nunca más se fue de cacería. En los pueblos mayas se dice que los días de finados son días santos, por eso nadie debe ir a trabajar al monte o de cacería. Saben que allí andan las ánimas, no vaya a suceder que las cacen o carguen el aire. La siguiente historia que voy a contarles, queridos amigos, es un suceso extraño como ocurrió con unos amigos cuando viajamos de Reynosa a Victoria por cuestiones laborales. Todo inició en una tarde-noche cuando íbamos en la carretera. Yo, como siempre, era muy chocante y con tal de asustar a mis compañeros de trabajo, iba contando historias de terror y de ovnis que alguna vez en mi vida había escuchado y que nunca olvidaba por ser amante de esos temas sobrenaturales. Después de un rato de viaje, mis compañeros dormitaban, cuando repentinamente y a medio camino, miré a un perro negro muy delgado con un collar rojo bien bonito. El perro iba a duras penas caminando en la orilla de la carretera, y las manchas de sangre por todo su cuerpo solo dejaban entrever que había estado posiblemente involucrado en una pelea violenta. Extrañado por aquel animal, desperté rápidamente a mis compañeros y una amiga me dijo: «Roberto, detén la camioneta, vamos a subirlo, está muy mal herido, pobrecito, ha de ser que estar perdido y seguramente tiene sed y hambre». A decir verdad, yo siempre he tenido un enorme aprecio hacia los animales, pero no sé por qué en un principio me negué a parar. Aquella situación me traía una mala espina, y mi lógica me decía que no era muy común ver a un perro de esos en medio de la nada. No obstante, terminé por hacerle caso a mi amiga y me orillé. Por otra parte, al momento de orillarnos, el perro asustadizo corrió hacia la maleza y se internó monte adentro. Posterior a ello, entre espinos, zacate y árboles se fue mi amiga y un amigo más atrás del perro, y se quedaron 2 amigos más conmigo. Así nos mantuvimos entre pláticas y risas, cuando escuchamos unos gritos que provenían del monte. Nos pusimos en alerta y estábamos bajando de la camioneta para ir a ver qué sucede, cuando los 2 amigos que habían ido por el perro salieron asustados y corriendo a toda velocidad. No sabíamos qué ocurría, y ellos, entre la corretiza, nada más nos dijeron bastante alarmados: «Súbanse al carro, rápido». Sin pensarlo 2 veces nos subimos, y mi amiga estaba toda pálida y no podía hablar bien. Le preguntamos qué ocurrió, pero ella solo tartamudeaba mucho. Mi amigo, al ver nuestra insistencia de preguntarle a la chica, me gritó desesperadamente: «Arranca, cabrón, ¿no ves cómo estamos?». Así que al escuchar esto sentí temor y salí a toda velocidad. Una vez que nos alejamos, mirábamos con miedo hacia atrás y vimos a lo lejos la silueta de un hombre parado a mitad de la carretera. Una vez que los 2 chicos estaban más tranquilos, les preguntamos nuevamente qué era lo que había ocurrido, y esto fue lo que nos contaron. Fuimos detrás de ese pinche perro, pero al intentar atraparlo, él corrió más rápido y se metió entre unos maizales. Yo le dije a Rebe que mejor lo dejáramos por la paz, pero ella y su terquedad me dijeron que vayamos por él. No sé por qué demonios le hice caso.
Nos internamos apenas entre los maizales cuando comenzamos a escuchar los gritos de una persona. Frenamos y nos mantuvimos expectantes, cuando repentinamente y muy cerca de nosotros salió a toda velocidad un hombre. Estaba completamente desnudo, bañado en sangre, con un gran collar rojo en el cuello, igualito al que traía el perro, y con una cara como de poseído nos gritó: Acérquense, ¿no venían por mí? Así que sin pensarlo 2 veces nos echamos a correr. Es por eso que llegamos a prisa. Al escuchar lo que mi amigo nos contó, quedamos mudos con la historia, y lo más probable es que sea la misma persona que habíamos dejado atrás y vimos a mitad de la carretera. Hasta el día de hoy, queridos amigos, este suceso es tema de plática. Obviamente nadie nos cree, pero nosotros estamos seguros de lo que ocurrió. Nahual, brujo o el mismo demonio, realmente no sabemos lo que era ese hombre, y ojalá que nunca lo sepamos. La tercera y última historia que les quiero contar, querida comunidad, está basada en la experiencia de una tía que lamentablemente ya no se encuentra con nosotros. Sucedió cuando tenía 20 años y vivíamos en un pequeño pueblo al norte de Jalisco. En este pueblo existe una calle a la cual le llaman la calle de las brujas, pues se decía que allí vivían las brujas más poderosas de la región. Precisamente llegué a vivir en la nombrada calle, pero siempre me extrañaba la mala fama del lugar, porque hasta ese entonces no había visto nada fuera de lo normal. Y realmente hubiera preferido que siempre sea así, pero desafortunadamente no lo fue. En una noche, cuando ya me preparaba para dormir, siendo alrededor de las 11 y teniendo mi cuarto con una ventana que daba hacia la calle, comencé a escuchar como si un toro bramara junto a mi ventana. Eso me pareció bastante raro, pues no creía que algún ganadero estuviera paseando sus toros en mitad de la noche. Así que decidí asomarme y al no ver nada y ganándome la curiosidad, intenté salir a la calle. Cuando entreabrí la puerta con el temor de que si fuera un animal y se me lanzara, observé algo increíble y extraño. En el suelo, como gateando, se encontraba un hombre, el cual no se había percatado de que yo le miraba. Me quedé en shock, pues este hombre era gris, no tenía pelo y de sus brazos caía piel como si tuviera lepra. En ese momento lo interpreté como si fueran alas, pero en cuestión de segundos miraba con horror a este ser, y fue allá cuando me percaté que él hacía esos sonidos. De allí miré unos segundos más. Y fue entonces que con horror vi cómo al caminar lograba clavar lo que parecían ser sus uñas en el asfalto. Luego, de un momento a otro se levantó y pude observar bien su cabeza. Sinceramente, ver a aquel ser me dejó marcada para siempre, porque no se asemejaba con alguna criatura conocida. Es que, amigos, solo lo podría describir como la terrible cruza entre un lobo y un humano. En ese momento cerré la puerta y preferí dormir en mi baño porque era la parte más alejada de la calle, pero aún así escuchaba sus bramidos. A la mañana siguiente y queriendo tener evidencias de lo visto la noche anterior, intenté buscar las marcas de este ser en el suelo, pero en el momento en que me agachaba para buscarlas, salió una vecina la cual era muy mayor y me preguntó: ¿Qué te pasó? ¿Se te cayó dinero? Y antes de que pudiera contestar, me comentó: ¿O a poco? ¿Tú también lo viste? Vi que, doña Refugia, respondí sorprendida, y ella contestó: al hombre que se arrastra por aquí. Este es su recorrido, quién sabe a quién estará buscando. Y bueno, comunidad, así termina esta historia, pero dentro de lo que la gente cuenta, este ser es muy famoso en esta región, y espero de verdad que lo que sea que esté buscando ya lo haya encontrado y no vuelva a aparecerse nunca más. La siguiente historia que les contaré ocurrió en el estado de Hidalgo y me la contó mi abuela. Un día estaba haciendo el quehacer
cuando su concuña llegó a la casa desesperada diciendo que tenía algo muy raro que contarle. Mi abuela, al ver que la mujer estaba al borde del colapso, pues no podía parar de temblar, le preparó un tecito para que se tranquilizara. Y una vez que a la señora se le bajaron los nervios, contó que su esposo, quien era hermano de mi abuelo, saliendo de trabajar la jornada, se fue a tomar con sus compañeros y ya casi de madrugada decidió regresar a su casa. Durante su trayecto iba cruzando el campo, ya que el camino hacia su choza era muy largo, pero con unos tragos encima se dio valor. Y ahí venía el señor cantando, cuando de repente se le salió en la vereda un hombre elegante y vestido de charro con un enorme caballo. Cuenta el hombre que este charro lo vio y le dijo: «¿Qué hubo, amigo? ¿Para dónde vas?» A lo que el hombre contestó: «Pues para mi casa». El charro le respondió: «No vayas, mejor ven conmigo, te invito a un trago». Con tal de seguir bebiendo, el señor le dijo que aceptaba su invitación. Pero primero debería pasar a su casa para dejar el gasto y avisar a su esposa, pues ya se encontraba muy cerca. El charro sonrió con lo dicho por el señor y respondió con insistencia: «Mejor vamos a la mía, que está más cerca que la tuya. Además también puedo pagarte. Tengo un costal lleno de monedas y si me las guardas puedo darte parte de ello». La propuesta del charro era demasiado jugosa, pero al estar en un estado inconveniente, el hombre no le captó del todo y le cambió de plática, y así se fueron charlando. Esto fue lo que el señor le dijo a su mujer, y desde aquí la mujer cuenta lo que ella pasaba mientras su esposo no llegaba. «Yo estaba preocupada por Filemón, pues si bien era común que bebiera, no era común que lo hiciera hasta altas horas de la noche. No paraba de rezar, pidiéndole a Dios Padre porque todo estuviera bien, y en eso escuché su voz, venía hablando con alguien. Además, que también escuché el galope de un caballo. Sin pensarlo 2 veces, abrí la puerta y le dije muy molesta: «¿Dónde andabas, desgraciado? Me tenías muy preocupada». A lo que él contestó: «Tranquila, mujer, que no tengo nada y te traigo el gasto. Estaba en el pueblo con los del trabajo y solo tomé unas cuantas copas. Y en el camino me encontré a este amigo que me invita a un trago ahorita que vengo». Yo espantada miré hacia donde él me indicaba, pero les juro que no había nada más que una brisa helada y mucha neblina. «¿Cuál amigo? Estás muy borracho. Ven, ya métete», le dije alterada, a lo que él respondió: «¿Cómo que cuál amigo? Pues este que está arriba del caballo al lado de mí», señalando al lado de él, a la nada. «Al lado de ti no hay nadie, ya métete», grité desesperada. «Lo que pasa es que no quieres que me vaya a tomar un trago con mi amigo. Míralo, ya se va y me dice que lo siga. Me voy con él», gritó su esposo. Le cuenta a mi abuela que se fue atrás de él y que lo jalaba y él se soltaba hasta que el hombre se le echó a correr. Ante el evidente griterío, los vecinos salieron para ver qué estaba ocurriendo y la mujer les gritó: «Ayúdenme, Filemón va como loco por allá», señalando la oscuridad y los árboles. Estos señores corrieron y lo alcanzaron intentando que el hombre regresara a su casa. Filemón, por su parte, respondió con violencia y comenzó a lanzar golpes y empujones. Los hombres, temerosos, desistieron de ayudar y Filemón seguía caminando con dirección a la nada. Yo me encontraba desesperada y sinceramente no sabía qué hacer, pero de repente se me ocurrió jugar la última de mis cartas. Entonces, a toda velocidad corrí hacia mi casa,
que afortunadamente aún no se encontraba tan lejos. Y de entre mis cosas agarré un rosario bendecido que el padre del pueblo me regaló. Luego saqué fuerzas entre llanto y flaquezas y corrí hacia donde Filemón se encontraba, y cuando me acerqué directamente le puse el rosario sobre su cuello. Y fue en ese momento que mi marido pareciera haber despertado de un trance y solamente me preguntó que dónde se encontraba, pues le dolía mucho la cabeza. Sin darle explicaciones, lo tomé de la mano y ambos corrimos hacia la casa. 5 minutos después, escuché como un corcel relinchaba en la puerta para luego echarse a correr a todo galope, alejándose de mi jacal. Al día siguiente, Filemón se despertó todo moreteado y con un dolor de cabeza insoportable. Y fue una semana entera que estuvo tirado en cama con calenturas y dolor de cuerpo. Varias veces me preguntó qué era lo que le había pasado y le contaba lo que ocurrió, pero no me creía. Una vez que se recuperó, fuimos a casa de los vecinos para que les pidiera disculpas y ellos fueron quienes le confirmaron que lo que yo le había contado era verdad. Después de ello, caminamos hacia donde aquel espíritu se estaba llevando a Filemón y fue allí donde mi esposo cayó en cuenta que se lo querían llevar al infierno. Pues detrás de aquellos árboles había un barranco y en caso de haber caído, seguramente no la iba a contar. Desde aquel día, Filemón ya no probó una sola gota de alcohol y hasta el día de su muerte, él seguía viendo al charro negro. Pero con la ayuda del rosario bendito, este no se le acercaba, pero sí invitaba a mi esposo a ir por unas copas. Mi viejito solo le agradecía por su invitación y lo remataba diciéndole que mejor otro día.